La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Carmen Jiménez, ella es presidenta de la organización USA Refugees. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, gracias a ustedes por esta maravillosa invitación a conversar con tu público maravilloso. No, gracias a ti, un tema que nos preocupa mucho a los ecuatorianos. Entiendo que el acuerdo se da luego de un aumento de cruces migratorios indocumentados en la frontera sur de los Estados Unidos, que en las últimas semanas pues llegaron otra vez a cifras de antes de la expiración del título 42, con 8,000 detenciones fronterizas en un solo día la semana pasada. La cifra de detenciones diarias había bajado drásticamente a 3,500 por día después del fin del título 42. Carmen, ¿a qué se debe este aumento en las deportaciones? Bueno, fíjate que yo no me fijaría tanto en lo que son las deportaciones, ¿verdad? Porque lo que pasa es que esta migración mundial, recordemos que son más de 285 millones de migrantes en el mundo y que solamente a Estados Unidos en los últimos tiempos han llegado, digamos que en los últimos años han llegado más de 16 millones de personas que están pidiendo alguna solicitud. En el caso de asilo, hay más de 1 millón de personas solicitando asilo y bueno, por eso el gobierno del presidente Biden ha intentado, y lo está haciendo yo creo que bastante bien, organizar un poco todo el tema migratorio. Entre esas personas, 285 millones, te imaginarás que habemos profesionales, honrados, personas de buena fe, de buena familia, pero también hay gente mala, que también está intentando cruzar la frontera, quizás también para tener una vida mejor, pero que su background, todo lo que trae, personas que han asesinado en sus países de origen, personas que han hecho cosas malas en sus países de origen, bueno, hoy en día están tratando de venir acá con sus familias a buscar una vida mejor, pero esas son las consecuencias de portarse mal, pues. La deportación. Pero recordemos que Estados Unidos es un país de leyes. Pero ¿qué derechos, Carmen, significaba el título 42 para los migrantes? No. Digamos que, no, espérate. Es que el título 42, que fue implementado por el presidente Trump, era el tema que los inmigrantes tenían que esperar en México para poder optar por su asilo. Ahora, el capítulo 8 es muy severo. Es verdad, y es nuevo. Bueno, no es que es nuevo, pasa a tener vigencia de nuevo. Y es que el capítulo 8, si tú entras por la frontera, pides asilo y tu asilo no es aceptado, entonces tú eres removido de Estados Unidos con una penalidad de 5 años de castigo de no venir de nuevo. Entonces hay mucha gente que no sabe cómo solicitar asilo. Hay personas que aún teniendo casos importantes e interesantes de asilo o de tortura, o son sobrevivientes de tortura, de tratos inhumanos, crueles y degradantes, aún así no saben contar su historia. Y ese es el problema. Por eso fue, querida, que hice el libro de historias de asilo. Y además está en 99 centavos de dólar en Amazon.com, toda la audiencia que quiera comprarlo, porque... Cuéntanos un poco de cuáles son justamente esos detalles que tienen que tomar en cuenta aquellas personas que llegan ya a los Estados Unidos para poder acceder a un asilo. Bueno, son personas que, según las convenciones internacionales, deben de tener ciertas características, pues deberían ser personas que están siendo ellas, sus familias cercanas, amigos o colegas, en el pasado, han sido perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social particular por su opinión política o, como es el caso de Estados Unidos y otros países, ser víctima de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes o pertenecer a lo que se llaman las minorías protegidas, por ejemplo, las comunidades LGTBQ+, las comunidades indígenas, pero hay algo que a los ecuatorianos los está protegiendo en este momento en Estados Unidos. Y bueno, no solamente la situación país que se nos presenta en este momento en el Ecuador, pero ya aquellas personas, por ejemplo, ¿recuerdas ese terremoto que destruyó parte de Ecuador? Bueno, hay unas provisiones internacionales que protegen a las personas que se quedaron
sin ningún tipo de protección, porque el único sitio habitual que ellos tenían para hacer sus vidas desapareció. ¿Te refieres al terremoto del 16 de abril del 2016, de la costa ecuatoriana, Manabí, Esmeraldas? En ese terremoto justamente en que supuestamente ya deberíamos haber reconstruido las vidas de esas personas y hasta ahora el país no lo logra. Correcto, pero esas personas perdieron su sitio habitual de vivir. Ellas ya no tienen dónde ir. Y fíjate que muchas personas, y los tenemos y son nuestros clientes, y muchas personas, muchos ecuatorianos fueron los que sufrieron y sus familias se quedaron allá. Al poco tiempo se tuvieron que venir porque el gobierno no hizo nada para recuperar la zona y devolverle su sitio habitual. ¿El nivel de violencia que viven los ecuatorianos hoy en día podría ser una causal para poder pedir asilo? Bueno, siempre y cuando la violencia le haya sucedido a usted personalmente, porque recordemos que el asilo es un derecho humano, es el derecho humano número 14. Toda persona tiene el derecho de solicitar asilo. Claro, tiene que dar las razones. ¿Cuáles? Que tiene miedo de regresar a su país. ¿Por qué? Bueno, porque a usted, su familia, amigos cercanos o colegas, los están persiguiendo, ya sea la delincuencia común, que es aquella delincuencia que el Estado no puede controlar, o el mismo Estado. Y bueno, yo no te tengo que decir, querida hermana, lo que está pasando en Ecuador con la policía y con estas mafias internacionales del Tren de Aragua y otras mafias internacionales que vienen de Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, y que están realmente destruyendo a la sociedad tan hermosa porque yo amo mucho a Ecuador, ¿no? Te agradezco mucho. Ahora, volviendo al tema de las detenciones en la frontera, ¿estas han aumentado? ¿Es por el mayor flujo de migrantes que entran a los Estados Unidos o por el cambio de las leyes migratorias? ¿Cuál es el factor exactamente? Mire, yo creo que más bien tiene que ver con la violencia desatada en nuestros países en América Latina, y con competencia gerencial de los gobiernos, de los gobernantes que tenemos hoy en día en nuestros países. Lamentablemente, las crisis políticas lo que hacen es hacer que se tomen muy malas decisiones que afectan negativamente al pueblo. Y eso es lo que está pasando en realidad. Entonces la gente huye y escapa de sus países de origen, pero cuando llega a la frontera a pedir asilo, ¿qué dice? Que viene porque le faltó comida, que viene porque... Y la situación humanitaria no es una situación no necesariamente es una situación de asilo, como te digo, no es una explicación. La explicación es la situación país referida a su caso en particular. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a usted, a su familia, a sus amigos cercanos, a sus colegas? ¿Cuáles fueron las violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia doméstica? Y no les tengo que decir a los ecuatorianos la cantidad de mujeres que hemos estado siendo víctimas de violencia y nos violan nuestros derechos humanos y hacen desastres cierta cantidad de hombres. Carmen, ¿y existen? Cuya situación es terrible y llevan a las mujeres a la violencia. Ahora, ¿existen datos sobre la cantidad de migrantes ecuatorianos que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos? Tú sabes que yo no tengo esos datos, lamentablemente. Ecuador no es el país más conocido por pedir asilo en Estados Unidos. Sin embargo, desde el año 2016 ha aumentado la población de ecuatorianos pidiendo asilo y nosotros somos testigos de que eso está pasando. Es grande la cantidad. Yo me atrevería... Carmen, te pediría, por favor, que si puedes poner bien el teléfono porque creo que al moverte mucho nos estamos desenfocando. Eso, gracias, sí. Carmen, ahí te tenemos. Entonces, no, pero dices que no muchos ecuatorianos son los que piden asilo, que sin embargo, ¿eso es por el desconocimiento que tienen los ecuatorianos sobre esta posibilidad que existe? Correcto, y además, muchos ecuatorianos que se vinieron del 2016, 2014, 15, 16 y para adelante y están en Estados Unidos por más de un año, no saben, además, que ellos pueden aplicar asilo porque hay excepciones a la regla de un año. En Estados Unidos tienes un año, según la regla, la norma, para solicitar asilo desde que tú pisas el aeropuerto o llegas por la frontera. Pero hay muchísimas excepciones a la regla de un año en las que pudieran calificar nuestros hermanos ecuatorianos.
justamente por falta de conocimiento. Ahora, Carmen, parte de este acuerdo entre Estados Unidos y México consiste en que se tomarán medidas para disuadir a los migrantes de que hagan el viaje a través del continente para buscar justamente ese asilo en los Estados Unidos. ¿Qué maneras de disuasión se están utilizando para ello? Bueno, yo escuché al Departamento de Homeland Security, también escuché al presidente Biden en su alocución también conversando sobre que van a dar una gran cantidad de dinero a los diferentes países para ayudarlos y auxiliarlos en situación interna y así evitar que los nacionales de estos países tengan que escapar a buscar una vida mejor. ¿Y qué vida mejor que en países desarrollados como es Estados Unidos, Canadá o algunos países europeos? Pero creo que va por ahí las cosas. Esto no va a acabar, hermana mía, hasta que los países, los presidentes de nuestras naciones, nuestros gobiernos, de verdad se pongan serios y quieran de verdad justamente apoyar. Carmen, te iba a preguntar si realmente se puede disuadir a las personas que en nuestros países viven en condiciones deplorables, cuando tienen un sueño de mejorar su nivel de vida. ¿Es posible disuadirlos cuando cruzan la selva del Darién con los riesgos que eso implica y la cantidad de muertes de nuestros compatriotas que se han quedado ahí en esa selva por mejorar su calidad de vida? ¿Es posible disuadirlos? No, y fíjate la cantidad y la cualidad negativa de la vida de nuestros coterráneos en sus países de origen es tan denigrante, que exponen su vida y la seguridad de su familia, pasando por unos sitios tenebrosos donde encuentran incluso cadáveres de familiares, de amigos, de animales, de sus mascotas, para llegar a una vida mejor. No es posible. Yo acabo de salir de una reunión en la Oficina de Inmigración de Estados Unidos y ellos se están preparando para ingresar a muchísimas más personas y están preparando sus sistemas tecnológicos para justamente apoyar y mejorar los tiempos en que las personas pues van a tener sus entrevistas de asilo o van a tener su petición familiar. Y yo encorajeo desde acá a todos nuestros hermanos ecuatorianos para que hagan las cosas correctamente, para que no vayan a notarios, vayan a especialistas, vayan a personas que como yo tenemos posgrados en leyes de derechos humanos en Estados Unidos, no se dejen engañar. Y los encorajeo también, si tienen un familiar en Estados Unidos que pueda hacerle una petición, eso también está funcionando. Y los encorajeo además a venir por las vías correctas y no exponer sus vidas en trayectos que son negocio, porque tu vida pasa a ser el negocio de una persona que te pasa por toda esa selva sin importarle quién eres tú, ni quién es tu familia, ni quiénes te van a llorar. Carmen, muchísimas gracias por conversar con nosotros, un tema muy importante para los ecuatorianos. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes, un abrazo fraternal en la distancia, bendiciones para todos. Muy buenas tardes. Carmen Jiménez, presidenta de la organización USA Refugees.